Marcos, hermanos, capítulo 11, ahí la llevamos, ¿no? Ya nos falta menos. Capítulo 16 es el último capítulo de este evangelio. Ya vamos ahí en el capítulo 11, versículos, mis hermanos. Vamos a leer hoy del versículo 12 al 14 y después vamos a leer de los versos 20 al 26. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14 y después del 20 al 26. Y si usted ya tiene esta porción de la escritura, quiero invitarle a que podamos darle lectura todos juntos. La escritura dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Del 20, hermanos, al 26, por favor. Y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios, queremos suplicarte en el nombre de Jesús que hables a tu iglesia, que no solamente nuestros oídos estén abiertos, sino nuestro corazón atento a poder escuchar tu voz, dispuestos a obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. El día anterior al que nosotros estamos haciendo lectura de estos versículos, Jesús, ustedes lo recordarán bien, había llegado a Jerusalén. Él había ido directamente hacia el templo, en donde estaba observando lo que allí pasaba. Marcos nos dice que ya estaba anocheciendo, así que Jesús se comenzaba a disponer para alejarse de ese lugar, aunque hubo muchas cosas que le desagradaron. En esa tarde simplemente Jesús ya no iba a hacer nada. La escritura dice que Jesús con sus discípulos entonces salió de Jerusalén y se dirigió a Betania, probablemente a casa de sus amigos, a casa de Lázaro, de Marta y de María, donde él seguramente iba a pasar la noche. A la mañana siguiente, él se levantó, se alistó y junto con sus discípulos volvió a salir rumbo a Jerusalén, con la clara intención de expresar su total desaprobación en cuanto a los líderes religiosos de Israel, porque habían convertido la casa de su padre, el templo, la iglesia, en una cueva de ladrones. Esos versículos que nosotros no leímos quedan como en sándwich de esta historia que pudimos nosotros darle lectura en cuanto a la higuera que fue secada o maldecida. Marcos coloca lo que ocurre en el templo entre estos dos incidentes que tuvieron lugar en el camino a Jerusalén. Se trata de la maldición de la higuera estéril. Y esto, mis amados hermanos, tal vez podría llevarnos a preguntar: ¿qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania hacia Jerusalén para que Marcos haya hecho mención de esa higuera dos veces, tanto en su ida a Betania como su regreso hacia Jerusalén? Y pareciera de repente que nada tiene que ver. Además, esto, hermanos, es el último de los milagros que por lo menos Marcos registra en su evangelio, hechos por Jesús. Y es muy, pero de verdad, muy curioso. Si nosotros pensamos en esto, como el último de los milagros que Jesús realiza
es un milagro que implica una maldición. Es un milagro que implica un juicio, un castigo. Y eso, mi amado hermano, quizá nos pueda llevar a pensar, ¿de verdad esa era la intención de Jesús? ¿Cómo es que Jesús, en lugar de bendecir y de dar vida, ahora con sus palabras estaba destruyendo y matando a una higuera? ¿Qué propósito tiene todo esto? Y lo que yo puedo encontrar, mi amado hermano, en este pasaje, es que el Señor demanda de usted y de mí que demos fruto. Él está demandando que en nuestras vidas se pueda ver reflejado lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón. No es únicamente importante lo que nosotros podamos hacer, y me refiero a lo externo. Es muy importante lo que Él está haciendo en nuestro interior. Porque entonces lo que nosotros hagamos va a ser consecuencia de lo que Él está haciendo. Solamente así ustedes y yo vamos a poder dar fruto. Por eso yo tengo que decir que en primer lugar al Señor no le importan las apariencias, sino el fruto que nosotros demos. La Biblia dice que Él, cuando salían de Betania, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre vio que a cierta distancia había una higuera, y la Biblia también se encarga de decirnos que la higuera estaba frondosa, estaba llena de hojas. Se veía seguramente desde lejos que lo más seguro es que tuviera ricos higos. Pero también hace mención el mismo versículo que aún no era temporada de higos. Así que cuando el Señor se acercó y vio que no tenía higos, sino solamente hojas, Jesucristo entonces le dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y lo interesante en esto es que lo hizo con toda la intención de que sus discípulos lo oyeran, de que sus discípulos escucharan lo que él pronunció. Algunos se han preguntado, ¿por qué Jesús maldijo a la higuera por no tener fruto? Si el mismo Marcos nos está indicando que no era tiempo de higos. Y para comprenderlo, hermanos, y evitar pensar que Jesús es injusto, que en realidad reaccionó porque se enojó, nosotros tenemos que comprender en realidad lo que estaba pasando. Dicen los que saben en cuanto a los arbolitos de higos, que para poder nosotros comer de este fruto, el árbol por lo menos no tiene ciertos aspectos importantes que debemos de conocer que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. En Palestina, según los que saben, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas en las higueras, estas vienen acompañadas de unos pequeños botones que son comestibles. Ahora, la gracia es que si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, lo que realmente está diciendo es que ese higo no va a producir higos, simplemente va a ser estéril. Y esa era precisamente lo que estaba pasando con esta higuera. Ya era momento de que en esa higuera, aunque no hubiera higos maduros, sí hubiera estos pequeños botones. Y al acercarse Jesús y ver que esos botones no estaban, a él le quedaba demasiado claro que esa higuera no iba a producir higos. Se veía muy bien, se veía muy frondosa, pero simplemente Jesús tenía toda la razón para esperar de ella algunos higos comestibles. Pero después de inspeccionarlo, simplemente no lo encontró. Jesús encontró muchas hojas, pero sin frutos. La noche anterior, Jesús había tenido ocasión de comprobar esto en su visita al templo. Cuando él había llegado a Jerusalén, justo en ese momento que él pretendía nuevamente ir a este lugar para sentenciar lo que el pueblo de Israel había hecho, dando, mis amados hermanos, seguramente una de las más fuertes acusaciones públicas que Jesús dio en su ministerio. Le estaba llamando a esos líderes religiosos ladrones, mentirosos, mercaderes. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones.
Y es interesante porque ni siquiera les llama que le han hecho un mercado. No está hablando únicamente de que había desorden, de que se había perdido el respeto, de que ya no veían el templo como un lugar sagrado. No solamente se dirige a ellos pensando en esto, Él va más allá y les dice rateros, ladrones. Y es por lo que ellos estaban haciendo y permitiendo en la casa del Señor. Todos aquellos rituales que estaban, mis amados hermanos, perfectamente organizados, que se llevaban a cabo en el templo a tiempo, de acuerdo otra vez a lo que la ley les pedía que observaran, solo servía para esconder la verdadera falta de una vida espiritual, la verdadera falta de una vida que lleve fruto. Incluso la forma en la que ellos habían clamado al Señor en su entrada a Jerusalén. Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Esas palabras nosotros vamos a darnos cuenta más adelante que eran simplemente de labios para afuera. Eran superficiales. Seguramente muchos de ellos se sintieron emocionados y cuando vieron entrar a Jesús y pensaron en lo que iba a pasar, entonces todo el mundo emocionado alabó a Jesús, lo reconoció como el Rey, como el Hijo de David. Rendían palmas, extendían ramas, dándole la bienvenida al Rey. Pero vemos que esto era tan superficial que una semana después, esas mismas voces iban a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Desearon mejor liberar a un ladrón y un asesino antes que reconocer que ese al que estaban pidiendo su muerte, días antes lo habían adorado y reconocido como el Hijo de David? La abundancia, hermanos, de las hojas en la higuera hacía pensar que tenían mucho fruto, pero realmente carecía de él. Esa higuera prometía mucho, pero simplemente no daba nada. Como iglesia, yo creo que es importante que ustedes y yo juntos podamos tomar en serio esta advertencia, hermanos. Porque Cristo puede venir en cualquier momento de una forma inesperada. Y lo que Él, mi amado hermano, va a buscar en medio de nosotros es el fruto que estamos dando. Lo que Él quiere realmente ver es el fruto que de nosotros está saliendo. Él no se va a conformar, mi amado hermano, con que tengamos un hermoso templo. Yo compartí hace un momento con mi hermano Abel y nuestra hermana Patti. Pues ellos es la primera vez que conocen acá y yo siempre lo pienso así. Cuando alguien viene por primera vez, probablemente podrá pensar, híjole, como que pues les hace falta echarle ganitas, ¿no? Y pues darle una manita de gato. Pero los que tenemos aquí desde el principio, yo creo que cada vez que entramos de verdad nos sentimos contentos por lo que Dios nos permite tener, ¿no? Y algunos se acordarán de cuando estábamos allá atrás. Y el punto, mi amado hermano, es que esto nos puede hacer sentir contentos. Pero Dios no va a venir a preguntarnos ni a celebrar que le construyamos un tremendo templo. Él no va a venir pidiéndonos cuentas de cuánto hemos hecho, cuánto hemos gastado, cuánto hemos invertido en el templo que bien le hemos dedicado a Él. Tampoco Él viene, mi amado hermano, a preguntar ni a echarnos porras por los preciosos y bellos cultos que podamos tener, por lo bien organizados que como iglesia estamos. Tampoco le va a impresionar nuestra música o la relevancia que nosotros podamos llegar a tener en medio de nuestra comunidad. Lo que el Señor en realidad quiere es que nosotros entreguemos cuenta del fruto que se está derivando de nuestra vida. Yo no pude evitar pensar en lo que dice también el Evangelio según San Mateo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y cuando nosotros seguimos leyendo, Él deja muy claro quién es el que va a entrar en el reino de los cielos. No es el que me llame Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Porque muchos me van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre fuimos y visitamos, ayudamos, dijimos, predicamos. Y la palabra, la sentencia, el juicio
es radical, es doloroso. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Cuando yo leo esto y me pongo a pensar, digo, pues no que Jesús es omnisciente, no que Él está en todas partes y que a todos nos conoce. ¿Por qué Él entonces dice que nos apartemos de Él porque no nos conoce? No está hablando de que no sepa quiénes somos. Está hablando de que nosotros hemos rechazado tener una comunión íntima con Él. Y si esto pasa, simplemente todo lo que podamos hacer son hojas, es hojarasca, pero no es el fruto que Él está esperando de nosotros. Mis amados hermanos, el bautismo, el ser miembros de una iglesia, el participar de la cena del Señor, el practicar de manera asidua las formas externas del cristianismo, son cosas buenas. Pero si nosotros olvidamos lo que realmente es importante, todo esto puede ser únicamente hojas, hojas que no den fruto, fruto del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Un fruto que el Señor espera que ustedes y yo tengamos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y la pregunta es, ¿de verdad podemos reconocer ese fruto en nuestra vida? Siempre hay que hacer la corrección, porque normalmente tendemos a decir los frutos del Espíritu como si los compráramos aparte. Hermano, este fruto va en una misma cesta, ¿eh? No se compran aparte, no se venden de manera individual, vienen en paquete. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, templanza. Todo esto es un solo fruto. La pregunta es, ¿ese fruto de verdad se ve reflejado en nuestras vidas? Habemos mucho que a veces simplemente decimos, pues es que tranquilo, ten paciencia, Dios está trabajando en mí, no te enojes, estoy luchando con eso. Y yo a veces de verdad sí digo, sí te entiendo, pero tengo una vida conociéndote y desde que te conozco sigues con lo mismo. No hay cambio, no hay fruto. ¿Qué va a pasar el día que el Señor venga buscando fruto en nosotros? Y quizá lo único que encuentre sean hojas. Por sus frutos, dice la Escritura, los conoceréis. Mi padre siempre me decía, hijo, a final de cuentas, los resultados son lo que cuentan. Los resultados son lo que cuentan. ¿Qué fruto, mi amado hermano, estás produciendo en tu andar en la vida? Hay quien no está de acuerdo conmigo y yo lo respeto, aunque estén equivocados. No, no es cierto. Pero no están de acuerdo conmigo en cuanto al evangelismo. Porque muchas veces como iglesia nosotros hacemos del evangelismo algo especial. Hacemos reuniones especiales evangelísticas, salimos a hacer caminatas evangelísticas, nos organizamos para ir y predicar el evangelio casa por casa y repartir folletos. Y mire, yo no estoy en contra de nada de eso. Creo que todo eso puede ser útil y puede ser bueno. Con lo que sí tengo problema es que veamos el evangelismo como algo especial, como una actividad diseñada para los que tienen el don de evangelismo. Cuando lo que yo entiendo es que la Biblia, el Señor dio un mandato y nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y a quién le dio esa orden? ¿A los que tienen el don de evangelismo? ¿A los pastores? O perdón, me estoy yendo muy lejos, a los apóstoles, a ellos eran los que les estaba hablando. Esa orden fue para todos, hermanos. Y la idea es de que mientras nosotros vamos por la vida caminando, ya sea nuestro jovencito que está en la escuela o el que está trabajando, el padre de familia que está en verdad sacrificando tiempo, esfuerzo allí en donde trabaja, el ama de casa que está en casa conviviendo con los vecinos, no importa lo que estemos haciendo, mientras lo estemos haciendo, el Señor quiere que nosotros compartamos su evangelio. Eso es dar fruto. Y no estoy hablando de agarrar a bibliazos a nadie, hermanos.
porque comúnmente solemos hacerlo. Pensamos que compartir el Evangelio es darles con tubo con la Biblia, es demostrarles con la Biblia en todo lo que están mal. Cuando, hermano, el mayor testimonio que nosotros damos es con nuestra manera de vivir. Pero es triste que de repente el domingo todos nos oyen decir, vámonos a la iglesia, y todos salimos guapos y con Biblias, y entre semana nos oyen hablar a mentadas de mamá, nos oyen pelear entre familia, nos pueden llegar a ver divirtiéndonos de maneras que no glorifican a Dios. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando? ¿De qué es de lo que se trata? Ese fruto, mis amados hermanos, se tiene que ver reflejado en nuestro diario vivir, para que el día que el Señor se acerque a ver lo que estamos haciendo, pueda sentirse agradado. Algunos oramos para que el Señor nos caiga el domingo y nos encuentre a todos aquí, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Ojalá haya sido a la hora después del preludio, para que pues así ya por lo menos oré, me puse a cuentas, estoy bien, ¿no? Y así nos cae y pues nos vamos todos a todo dar. ¿Qué fruto, mi amado hermano, estás dando? El Señor, mis amados hermanos, a Él no le importan las apariencias, al Señor le importa el fruto que estemos dando. Por eso yo tengo que decir que el Señor desea que nuestro fruto glorifique a Dios. A la mañana siguiente, cuando Él salía de Betania, la Biblia dice que Él tuvo hambre. Y ese es un detalle, mis amados hermanos, que a mí me llama fuertemente la atención. Porque la causa que dio origen a la maldición de la higuera es que a Jesús le dio hambre. Él sintió hambre, fue a buscar higos, no encontró y la maldijo. Y decimos nosotros, pues qué gandalla, si era también medio iracundo, ¿no? Reaccionaba, no pensaba tanto. Es cierto, es cierto. Algunos también podrán decir, es que, pastor, eso de lo que nos está hablando es de la perfecta humanidad de Jesús. Así como en otras ocasiones la Biblia dice que Él se cansaba, que Él dormía, que Él se tenía que sentar, que Él tenía sed. Habla de la humanidad de Cristo, sí, eso es cierto. Pero en realidad, mi amado hermano, no parece que en este pasaje el propósito fundamental de incluir este detalle sea el de mostrarnos que Jesús era hombre. Porque además esta sería la única ocasión en la que Jesús hizo un milagro destructivo. Porque bien o mal fue un milagro destructivo, ¿no es cierto? Un árbol que aparentemente estaba hermoso, lo cortó. Y lo cortó pensando en sus propias necesidades. Por lo tanto, cuando yo leo esto, lo que realmente entiendo y creo es que esto forma parte del lenguaje gráfico que Jesús estaba empleando. En ese caso no deberíamos de pensar tanto en su hambre física, sino más bien, mis amados hermanos, tenemos que pensar en el profundo deseo que Jesús tenía en su corazón de encontrar entre su pueblo Israel algo de fruto. Algo que hablara de que en el corazón de ese pueblo había el deseo de glorificar a Dios. Pero cuando Él se acerca no encuentra nada. Por el hecho de tener hambre decimos que Él llevaba mucho tiempo seguramente buscando alguna manifestación de ese tipo, de adoración que glorificara a Dios. Y simplemente no la había encontrado. El pueblo de Israel se había olvidado de su misión. Se había olvidado de la misión que el Señor le había dado. Habían dejado de vivir para la gloria de Dios. De tal manera que Jesús, por más que buscó, simplemente no encontró a nadie que estuviera buscando glorificar al Padre. La pregunta obligada entonces para nosotros es, ¿será que el Señor ha encontrado ese tipo de fruto en nosotros? Es muy importante que respondamos honestamente esta pregunta, hermanos. Porque no dar fruto o que nuestra vida no glorifique a Dios, según lo que yo entiendo en el pasaje, tiene graves consecuencias. Tiene serias consecuencias. Cuando Jesús y sus discípulos al día siguiente vuelven a hacer el mismo recorrido hacia Jerusalén,
ellos descubren que en tan solo 24 horas, aquella frondosa y vigorosa higuera se había secado, y no es que se le hayan caído las hojitas. El evangelista se encarga de asegurarnos que se secó desde las raíces. Se secó desde las raíces. Y aunque lo que Jesús le había dicho era que nunca jamás nadie iba a volver a comer de su fruto, pues de repente quizás nosotros pensamos, pues el Señor tampoco nunca le dijo que le iba a matar. Le dijo que nadie iba a comer de su fruto. Pues sí, pero cuando vemos el resultado, ¿qué sentido tenía dejar un árbol que simplemente no da fruto? ¿Qué sentido tenía que el Señor dejara allí un árbol que no servía para nada y que ocupara un pedacito de tierra fértil, ¿no?, de manera innecesaria? Mis amados hermanos, si perdemos de vista el propósito por el que fuimos creados, si perdemos de vista en verdad, mucho más aún, el propósito por el cual fuimos redimidos por Cristo, déjeme ponérsela así de clara y así de tajante. Simplemente nosotros no tenemos razón de existir. Si usted y yo olvidamos cuál es el propósito por el que estamos aquí y vivimos como queremos, buscando nuestros propios placeres, siguiendo nuestras propias filosofías, según lo que yo entiendo que este pasaje nos enseña en la Biblia, usted y yo simplemente estamos existiendo, no viviendo, porque no hay razón por la que nosotros estemos aquí. Jesús quiere que todo lo que hagamos apunte a glorificar al Padre, hermanos. Y cuando digo todo, es todo. Lo que pienso, lo que hablo, lo que hago, la manera en la que me divierto, las cosas incluso que dejo de hacer, entendiendo que si lo hago lo ofendo y por eso no lo voy a hacer, porque en eso mi Padre es glorificado. Con tristeza a veces tenemos que reconocer que habemos algunos que pensamos que estamos en este mundo para acumular riquezas, para demostrarnos hasta a nosotros mismos que sí podemos. Y estudiamos una carrera, nos preparamos académicamente, nos esforzamos trabajando porque el deseo, las miras es tener una mejor casa, un auto del año o un auto de un modelo reciente, tener oportunidades de viajar, de comer, de hacer y deshacer. Y yo no digo que esto sea malo, pero si eso se transforma en el propósito de su vida, mi amado hermano, usted está perdiendo la razón por la que usted existe. Y sin ser profeta ni hijo de profeta, lo único que yo sí le puedo asegurar es de que si usted sigue viviendo de esa manera, el día de mañana lo único que va a conseguir es terminar frustrado. Porque por más que haya obtenido y alcanzado sus logros en lo material, en lo intelectual, en lo emocional, si usted no cumple por el propósito espiritual por el que fue creado, no hay razón de nuestra existencia. Jesús quiere que todo lo que hagamos y dejemos de hacer sea con el único y firme deseo de glorificar al Padre. Si yo entiendo bien el mensaje de la Biblia, debemos de vivir para eso. Si no lo hacemos, así como la higuera, pues entonces quizá usted y yo seamos dignos de enfrentar el juicio de Dios. El Señor, mi amado hermano, quiere que el fruto que demos glorifique en todo momento a nuestro Padre. Pero también, en tercer lugar, yo puedo entender que para dar ese fruto que el Señor espera de nosotros, necesitamos fe, oración y perdón. Para poder dar ese fruto que el Señor espera, necesitamos fe, necesitamos oración y necesitamos perdón. A partir, hermano, del versículo 20, de repente parece interesante que Jesús comienza a hablar de algo que cuando lo leemos a primera vista y de corrido, no nos hace clic. No tiene mucho sentido.
Jesús empieza a hablarle a sus discípulos acerca de la fe, de la oración y del perdón. Y cuando yo lo leía, digo, ¿y qué relación tiene esto con el incidente anterior de la higuera? Ahora, ¿por qué les responde Jesús? ¿Quién le preguntó? Nadie. Jesús no recibió la pregunta de sus discípulos, nadie lo cuestionó. Aparentemente parece que no hay mucha conexión, pero en realidad, hermanos, si nosotros nos fijamos en el contexto, vamos a podernos dar cuenta de que el Señor estaba enseñándole a sus discípulos cuál era el tipo de fruto que Él estaba esperando de ellos. Así como lo que esperaba de la higuera eran esos pequeños higos que mostraban que iban a dar un fruto el día de mañana próspero y abundante, con esto el Señor les está diciendo a sus discípulos, ¿no logran entender todavía el tipo de fruto del que les estoy hablando? Pues se trata de la fe, de la oración y del perdón. Jesús, hermanos, les estaba enseñando qué es lo que Él esperaba de ellos. No les estaba enseñando cómo maldecir una higuera para que se secara, Porque algunos de repente hasta piensan en esas oraciones imprecatorias, ¿no? Que sí existen en los salmos. Y oraciones que yo de repente he sabido de gente que lo hace. En el nombre del Señor Jesús te maldigo porque te has metido con un hijo de Dios. Y la ira del celestial te va a caer encima y no te la vas a acabar. Y cuando uno oye eso, dice, ¿qué le pasa a este cuate? No entiende en realidad lo que el Señor dice o dijo o quiso hacer cuando Él maldijo a esta higuera. Tampoco les está enseñando el secreto para echar montes completos en medio del mar. Porque de ahí nos agarramos, hermanos. Y a veces decimos, es que lo que le pidamos a Dios, ¿no? Y hay que con fe. Y cuando uno dice, ok, sí, ¿qué sentido tiene que avientes un monte al mar? ¿De verdad será eso lo que el Señor quería enseñarles? Eso, mi amado hermano, simplemente no habría mucha conexión, no habría ningún propósito por el cual el Señor lo hiciera. La nación judía había sido maldecida, representada por esta higuera, porque Dios, hermanos, Dios podía darse cuenta que ese pueblo simplemente había abandonado su fe, había abandonado su amor por Él. Caminaban con un rumbo diferente. La nación había sido maldecida porque ellos confiaban en sus obras, porque se habían convertido en una nación religiosa sin fe en Dios. El día de hoy y mañana, nosotros vamos a ser testigos, y digo nosotros porque por lo menos enfrente de casa, seguramente al ratito, o no sé si ya pasó, no estuve, pero cada año pasa una peregrinación que causa asombro, Se puede uno aventar ahí 1 hora afuera de la ventana parado así como perrito de aparador y no deja de ver gente que pasa y pasa y pasa y pasa en grupos de verdad que si uno cuenta es impresionante. No cabrían aquí, hermanos. Y hay gente que va cantando y gente que va gritando y gente que lleva bocinas dirigiendo a los demás. La razón es de que van a la villita porque se celebra la guadalupana. Esas personas tienen fe, hermanos. Si no tuvieran fe, no vendrían caminando desde Veracruz, desde Oaxaca, ¿no? Desde Puebla. La hermana Laura ayer nos compartía un poquito. Vienen días caminando, pues de repente ya no es de que te acerques a darles un beso, es de que desde la entrada ya te dan el tufo, ¿no? Vienen con 4 o 5 días sin bañarse, bajo el sol. Hombre, esos hombres huelen a todo menos a jabón. Eso es fe. El problema es en quién están poniendo su fe. Y lo que el Señor les está diciendo no es importante lo que tú puedes hacer, es importante lo que Dios puede hacer. Por eso, mi amado hermano, tener fe es aprender a confiar en el Señor.
Esa fue la razón fundamental por la que vino juicio sobre el pueblo de Israel, porque ellos quitaron su mirada de Dios, porque dejaron de confiar en Él para confiar en sí mismos, porque ellos, como el joven rico, pensaron que era suficiente portándose bien. Y aunque no lo dijeran, pensaban que para agradar a Dios lo que se tenía que hacer era ser religioso. Se les olvidaron las palabras del profeta. Los sacrificios no me importan, los holocaustos tampoco. Misericordia quiero. Quiero que vivan de tal manera que reflejen lo que yo he hecho en su vida. La verdadera fe, hermano, comprende la pequeñez e inutilidad del hombre para alcanzar los propósitos divinos. Por esa razón nosotros es que confiamos en el poder de Dios, porque reconocemos que si no fuera por su amor, por su gracia, por su vida en nosotros, simplemente no habría manera de que usted y yo pudiéramos hacer algo que a Él le agradara. No habría forma. Ahí se encuentra el secreto para todo milagro. Poner nuestra fe en el único Dios vivo y verdadero. No es en el tamaño de la fe, es en quién ponemos nuestra fe. Cuando Jesús enseña cómo mover montañas por la fe, Él dijo explícitamente, tened fe en quién? En Dios. Tened fe en Dios. Es Dios el que lo hace y nuestra confianza se apoya en Él, pero también en su voluntad revelada. Que eso, hermano, es clave para que podamos entenderlo bien, porque eso es algo muy diferente a la autosugestión, ¿eh? Muy diferente. Que yo tengo una piedrita y entonces la agarro la piedrita y yo creo en ti, me vas a dar y me vas a dar y me vas a dar. Y eso es unirse a los optimistas, hermanos. Eso es levantarse con una idea positiva. A veces sabemos cristianos que no salen de su casa si no checan su horóscopo, por si las dudas. A ver si los astros se alinean y ahora sí me toca la mía. Hermanos, tener fe en realidad no habla de eso. Tener fe habla de confiar en Dios, de saber que nuestra vida está en sus manos. Quizá ustedes dirán, ay, es bien azotado. Bueno, yo también conocí, porque fue cuando fui joven, algunos compañeros que siendo cristianos a la escuela siempre llevaban su Biblia. Lo más curioso es que nunca lo leían. La cosa es que la llevaban en la mochila, así como para la buena suerte, ¿no? Porque aunque no lo decían, yo lo veía. ¿De qué te sirve una Biblia en la mochila si nunca la lees? Pero es que si sienten como que la palabra de Dios me va protegiendo. ¿Y qué diferencia tiene de creer en una bolita, en un colguije? Es lo mismo. Este libro como tal no tiene ningún poder. El poder está en su contenido, porque es palabra de Dios. Nuestra confianza, hermano, debe de ser apoyada únicamente en Dios y en su voluntad revelada. El mismo Señor Jesucristo estableció pautas morales por las que nosotros debemos de respetar si queremos recibir lo que pedimos. Yo muchas veces he escuchado eso, es que tú crees, tú pide y te lo va a dar. Hay gente que en ocasiones, ¿no? Yo he conocido a alguno que me ha pedido que ore por algo que concretamente yo sé que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabe algo? Por más que oremos, si esto es así, simplemente Dios no nos lo va a conceder. Señor, protégeme ahorita que voy a chambear. Ponnos a los pesados y que no nos agarren. ¿Estás pidiéndole a Dios que te cuide de tus fechorías? Hay gente que lo hace, ¿sabe? Hay gente que le pide a Dios que bendiga sus tranzas. Bendice, oh Dios, este negocio, lo pongo en tus manos y sabe que va a ser puras tranzas. ¿Usted de veras cree que Dios va a... Pero yo tengo fe, de esa fe que mueve montañas. Hermano, lo que tienes es poca vergüenza. Porque yo no puedo pedir y confiar en algo que va en contra de la voluntad explícita de Dios. Es que, Señor, cámbiala, porque si no la cambias, esto no va a poder seguir adelante. Y yo me imagino al Señor volteándome a ver, si al que tengo que cambiar es a ti, no a ella. Yo trato con ella, pero déjame tratar contigo.
Eres tú el que necesita cambiar. Eres tú el que necesita hacer. Eres tú el que necesita dejar de hacer esas cosas que te alejan de cumplir con mi voluntad. El mismo Señor Jesús establece estas reglas y no debemos olvidarlas. Orar con fe, hermano, no significa únicamente estar seguros de que lo que voy a pedir va a suceder, sino que nosotros debemos asegurarnos también que lo que estamos pidiendo se ajusta a la voluntad revelada de Dios. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús. No nada más es por moda o porque se oye picudo terminar diciendo en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no oramos en el nombre de Saraf, amén? Porque yo no tengo poder, no tengo autoridad y no se trata de cumplir mi voluntad. Oramos en el nombre de Jesús porque lo que estamos diciendo es que lo que estoy pidiendo se sujeta a la voluntad de Cristo. Por eso oramos así, porque nos apoyamos en el ejemplo que el Señor nos dio. No debemos olvidar que la fe básicamente es respuesta a nuestra confianza a lo que Dios nos dice. Dios se lo promete en su palabra, puede confiar en eso. Él le dice que si usted hace algo, va a responder de una manera, usted puede confiar en eso. Yo siempre lo digo con los diezmos y las ofrendas, ¿no? Y sé que otra vez no soy muy popular por eso. Pero hay muchas actividades que tenemos en las que simplemente yo no pido dinero a la gente. Es que es pro templo, paz, de ahí. Y yo digo, ¿y en dónde la Biblia enseña que hagamos cosas pro templo? La Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí, probadme ahora en esto, y después, ¿qué dice? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que todos traigamos nuestros diezmos al alfolí. ¿Y a poco con eso nos va a alcanzar para comprar el changarro? Y yo digo, ¿y a poco no? ¿Le creemos a Dios o creemos en nuestro potencial? Usted se la puede pasar orando y quizá yo también, pues para que Slim se convierta y se venga para acá, ¿no? O bueno, ya no se vaya tan lejos. Pues alguien que tenga pues, unos negocitos, ¿no? Aunque sea unas gasolinerías, unos hoteles, pues de perdida, ¿no? ¿En quién vamos a confiar, hermanos? ¿En Dios o en nuestras propias capacidades? Otra vez es muy importante que nos quede claro, la oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo así vamos a poder tener plena garantía de recibir lo que estamos pidiendo. Y es así que encontramos otra condición moral para que nuestras oraciones sean contestadas. Cuando estén orando, dice el Señor, primero perdonen. Primero perdonen. No podemos orar para pedir la maldición de Dios sobre una persona, sino todo lo contrario. De hecho, mi amado hermano, guardar rencor en nuestro corazón contra una persona, hasta donde yo entiendo, hace que nuestras oraciones no pasen del techo. Si nosotros no perdonamos, nuestras oraciones no van a ser escuchadas como deseamos. Antes de orar a Dios, antes de recurrir a Dios para que Él haga lo que yo no puedo hacer, primero tengo que hacer lo que sí puedo. Y lo que sí puedo y debo es perdonar. Así de simple. Antes de orar al Señor, tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance y poder para procurar agradar a Dios y vivir en paz con los que nos rodean. De eso es de lo que se trata. Debemos perdonar y perdonar sinceramente a los que nos han ofendido. Hermano, si usted ha ofendido a alguien, tiene que acercarse y pedir perdón. Y sí, eso cuesta, no es fácil, pero hay que hacerlo. Si nosotros consciente o inconscientemente le faltamos el respeto a alguien, herimos a alguien, si lo que dije lastimó a alguien, yo tengo el deber, la obligación de ir y pedir perdón. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, la promesa, hermano, tenía una aplicación especial a los apóstoles, a esos primeros discípulos que estaban escuchando lo que Jesús les enseñaba. Piénselo de esta manera. Estos hombres podrían perdonar a aquellos que en unos cuantos días iban a matar a su amado maestro. Tenían que hacerlo.
Eso era precisamente lo que Jesús estaba enseñándoles. Era lo que Jesús estaba esperando de ellos. ¿Fácil? Pero por supuesto que no. ¿Cómo va a ser fácil perdonar y amar a aquel infeliz que llevó a mi maestro, con el que caminé 3 años, por el que comí, por el que dejé todo? Lo mató y todavía me pides que lo perdone. Eso es justamente lo que Jesús les estaba pidiendo. Ustedes quieren ser instrumentos poderosos en mis manos. ¿De veras ustedes quieren dar el fruto que yo espero de ustedes? Pues lo primero que tienen que hacer, papacitos, es perdonar. Porque sin perdón es imposible. Hay otros muchos pasajes en los que se destaca la importancia del perdón. Pablo se los dice a los efesios: sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes primero. Pablo también se los dijo a la iglesia de Colosas: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor ya los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Si bien es cierto, mis amados hermanos, que nosotros no nos ganamos el perdón de Dios al perdonar a otros, también es verdad que si no somos capaces de perdonar a otros, esto pondrá en serias dudas el que nosotros mismos hayamos sido perdonados. Cuando usted y yo entendemos lo que somos y todo lo que Él nos perdonó, no tenemos cara, hermanos, para no perdonar a los que nos ofenden. Hay que entender quién soy y todo lo que Él me perdonó para que entonces yo pueda perdonar a los que me ofenden. Confiar en Dios o tener fe, orar y perdonar, siempre, mi amado hermano, van de la mano. Y ese es el fruto que nuestro Señor está esperando de nosotros. Concluyendo, mis amados hermanos, no cuidemos las apariencias. Vivamos de verdad reflejando a Cristo. Que todo lo que hagamos y aun lo que dejemos de hacer sea para darle la gloria a nuestro Señor, entendiendo que el fruto que Él espera de nosotros implica una fe firme, reflejada en nuestra comunión con Él a través de la oración, acompañada siempre de perdón, un perdón genuino. No seamos, mis hermanos, no seamos como esa higuera que en la abundancia de sus hojas hacía pensar que tenían mucho fruto, pero realmente carecía de él. De esa higuera que prometía tanto, pero que no daba nada. Escuchemos, mis amados hermanos, a nuestro Señor y busquemos juntos darle fruto que a Él le agrade. ¿Le parece? Vamos a orar. Señor, en esta tarde, acercarnos a tu palabra nos enfrenta, Señor, con la necesidad que tenemos de acercarnos a ti, de depender de ti, con la necesidad, Señor, de evaluar nuestras propias vidas y evaluar también así la vida de nuestra iglesia, para poder darnos cuenta si realmente estamos dando el fruto que tú quieres, si realmente estamos viviendo de acuerdo a tu voluntad. Mi Dios, si entre nosotros alguno reconoce que no es así, que te hemos fallado, que estamos siendo como la higuera, Señor, que nos ha preocupado más apantallar y tratar de dar evidencias de lo que somos, pero que en realidad nosotros mismos reconocemos que no damos un fruto agradable a ti. Que esta tarde sea la tarde en la que te busquemos en humildad, arrepentidos, pidiéndote perdón. No dejes que nadie, Señor, salga de este lugar sin ponerse a cuentas contigo, sin hacer un compromiso en esta tarde de esforzarse por dar el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Dios, tú escuchas las oraciones de mis hermanos, tú conoces su corazón. Te pido, Padre, de verdad, que nos esforcemos por dar fruto, que entendamos el valor de la oración, de la fe y del perdón.
que entendamos el compromiso que tenemos de vivir para ti y dar fruto, de que nuestro fruto siempre glorifique al Padre. Te lo pido, buen Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.